El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. En nuestro programa de hoy, ¿quién dio la orden? Miradas en disputa. Bueno, este es un programa de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes. Como siempre, los acompaña Santiago Valderrama y quien les habla, Elkin Idarraga. Para hoy tenemos como invitado a nuestro colega Raúl Cuadros. Bueno, Raúl es un filósofo de la Universidad del Valle, especialista en filosofía, Universidad del Tolima, magíster en análisis del discurso de la Universidad de Buenos Aires y también es doctor en historia y teoría de las artes de la Universidad de Buenos Aires. También es líder de un grupo de investigación de la licenciatura en artes visuales que se llama Praxis Visual, el cual coordina. Y también es coordinador del semillero de investigación Mímesis, Narración, Estética y Formación. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y con el público. Bueno, y también entonces te damos la bienvenida hoy. Qué rico tenerte de nuevo para charlar, Raúl. Y pasamos también a darle un especial saludo a nuestra mesa de trabajo. En el equipo técnico a nuestro máster, Mario Enríquez, en la producción sonora a Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes a Laura Chávez y en la dirección a Alejandro Sepúlveda. Bueno, en este momento damos nuestro inicio al programa y a nuestra sección Disputas de la Mirada. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. En esta sección, Disputas de la Mirada, presentamos un contexto general sobre el cual se va a desarrollar la sesión, centrado en la manera en que vamos a ver este fenómeno por parte de los integrantes de la mesa, Elkin, yo, y pues obviamente con un especial acento en nuestro invitado, en este caso Raúl Cuadros. Bueno, en el programa de hoy queremos centrarnos en una coyuntura actual, el conflicto armado en Colombia, en particular en dos casos, el de los falsos positivos y el de los hallazgos en la escombrera, relacionados a la Operación Orión. Ambos casos cargados de evidencia que en este punto resulta casi irrefutable sobre las acciones del paramilitarismo y las Fuerzas Armadas colombianas en contra de ciudadanos colombianos. Nos interesa en primera instancia historizar la coyuntura en torno a este fenómeno y también ahondar en el papel de la imagen en el espacio público y las redes sociales. Esto con relación a los casos señalados, en especial los murales ¿Quién dio la orden? Y Las cuchas tenían razón. Entender un poquito sus dinámicas, sus tensiones en el campo de la visualidad y de la mirada. Bueno, nosotros ya veníamos pensando un poco en este tema desde hace un tiempo atrás. También tuvimos como la censura de los murales alrededor de la Universidad Pedagógica y es un tema que nos inquietaba bastante también en términos de imagen, de censura, de expresión y bueno, decidimos como tener a nuestro lado a Raúl Cuadros. Él ha venido también teorizando y trabajando algunos temas similares y bueno, empezar con él, preguntarle cómo te posicionas en términos generales frente a este contexto que presentamos. Gracias, profe Elkin. Pues en primer lugar hay que saludar esa respuesta, digamos, de muchos colectivos y de mucha gente que espontáneamente en el país se sumó a la reproducción, se viralizó por otros medios el mural que habían hecho las escuchas con el apoyo de los colectivos en Medellín.
porque yo creo que eso marca que existe un sentimiento democrático en el país que está vigente. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque ese sentimiento se desarrolle y llegue a triunfar, llegue a cambiar esta realidad atroz que nos han querido imponer. Sí, yo creo que aquí también como docentes hacemos parte de eso, ¿no? Lo vivimos en el estallido social, en conexión con nuestros estudiantes también y ahorita con lo que están pasando, porque finalmente lo que hemos visto en los últimos días es que surge este mural, este mural que ya señalamos anteriormente, que dice las cuchas tenían razón. Vale la pena aclarar aquí a nuestra audiencia internacional que en Colombia nos referimos a las cuchas de forma cariñosa y fraternal, como son las madres, ¿cierto? Exactamente. Y está hablando de las madres que están denunciando la pérdida de sus hijos. Yo sí siento que en esta sección que ponemos nuestra postura, hay que pensarnos como docentes y también como artistas y partícipes de la visualidad, ¿no? Sí, en conexión a esto que señala, profe, es un tema que debe estar también, que debe ser recurrente en el aula, problematizar un poco sobre la imagen, sobre el diálogo con la imagen en el contexto y en el contexto urbano, cómo dialoga con otros modos de pensar y accionar y bueno, y con respecto a la memoria que a veces quiere borrarse y es como un llamado a preservarla y a denunciar y a continuar un poco en lucha. Sí, aquí en la universidad hay un mural, ¿no? Que dice, profe, te falta calle. Emblemático. Sí. Que es emblemático. Y yo creo que es verdad. Es verdad, y todavía hay, digamos, profesores que frente a estas dinámicas que vemos en el espacio público, en las que se invisibilizan estos temas, profes que incluso teorizan sobre estos temas de forma crítica, se oponen a los murales y al graffiti, por ejemplo, en la universidad. Entonces, mi posición es la contraria. Es que hay que aliarse y hay que trabajar desde estas formas de la imagen y del discurso en el espacio público, ¿no? Y sus tensiones. Claro, las tensiones que destapan y generan. Pero bueno, entonces la idea es, ya clarificadas un poquito estas posiciones, la idea es ir entonces hacia nuestra siguiente sección, que ya es entrar de lleno a nuestra charla, que se llama Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, en esta sección vamos a presentar un poco el desglose de los temarios, lo que nos interesa dialogar con el profe Raúl, escucharlo, ya después de haber hecho esta introducción y nuestras miradas y nuestros puntos de vista sobre este tema conflictivo, y uno es la contextualización social general y de las dinámicas de dominación en Colombia, las formas de la mirada dominante, tapar al otro, las miradas insurrectas y sus formas de posicionamiento y la imagen en los movimientos sociales a futuro. Bueno, iniciamos ya como esta serie de preguntas, inquietudes y diálogo que tenemos con el profe Raúl, con qué tipo de denominación establece el paramilitarismo en Colombia. Pues yo no diría estrictamente el paramilitarismo, pero digamos que si hay algo que la Operación Orión, que es lo que está detrás de esto, porque este grito, ¿no? Esta aseveración que dice que las cuchas tenían razón, remite a un pasado, ¿no? Al año 2002, en 16-17 de octubre de 2002, cuando se realizó la famosa Operación Orión, que creo que ahorita habría que contar un poquito más para recordar qué fue. Pero siempre ha habido una actitud negacionista con respecto a la relación entre el Estado y los paramilitares. Y como yo lo veo, los paramilitares siendo organizaciones irregulares por su continuidad histórica, por la sistematicidad de su presencia en las acciones de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, son como una especie de institución del régimen político colombiano. Es decir, que la forma como se domina en Colombia está atravesada por esa relación. Está toda una institucionalidad burguesa, formal, pero al mismo tiempo existe una parainstitucionalidad.
y hay vínculos estrechos y duraderos. Y si hay algo que puso en evidencia, aunque eso se sabía, aunque eso se ha dicho, sobre eso se ha escrito mucho, esa operación dejó ver muy claramente esos vínculos, esa acción conjunta previa, durante y después de los hechos. Incluso hay algo que quiero decir por esto de la imagen, que la famosa fotografía de Jesús Abad Colorado, ahí quedó como una huella imborrable, ¿no? Donde aparece el señalador embosado, el paramilitar señalando las casas, mientras que los soldados que se iban con sus insignias y sus títulos estaban ahí presentes. Así quedó en evidencia que se trataba de una operación conjunta, ¿no? Y es que sí, es interesante porque el fenómeno no es nuevo. Por ejemplo, voy un poco a una experiencia cercana. Mi bisabuelo, él tenía un periódico en Bogotá que se llamaba Suramérica, y era un periódico a comienzos del siglo XX que se había dedicado a entender el país en clave global. Cómo funcionaba, qué posición Colombia debía o tomaba frente a las economías y las tensiones económicas mundiales en el mundo. Y empieza él a criticar fuertemente pues esta postura tan lacaya al perder Panamá, ¿no? Y en ese momento lo meten preso en lo que hoy llamamos el Museo Nacional, que en ese momento era el Panóptico. Y escribe algo muy terrible. Bueno, la experiencia de él fue muy terrible porque era casi meter a las personas liberales, los liberales y a la gente que fuera o no le sirviera al régimen de ese momento, meterla ahí. Y según lo que él escribió un libro que se llama Secretos del Panóptico, que estuvo prohibido muchísimo tiempo. Y en ese libro dice, ahí nos metieron a morir porque nos metieron a enfermarnos. Nos querían matar de enfermedad. Y si así era a la clase política y a las élites de las que él hacía parte en ese momento, dice él, ni decir de la raza de los desposeídos. Y él mete esas dos categorías, ¿no? Raza y desposeído en una, ¿no? Que nos da una lectura de esa coyuntura histórica y de la postura de él en ese momento, pero esta lógica, esta necropolítica, ¿cierto?, de desaparecer al otro, es una cosa que ha acompañado a Colombia desde hace mucho tiempo, pero que esta vez por primera vez aparece en la denuncia en el espacio público. Aparece esa cartografía de estas denuncias, aparece para todos, y eso es muy potente, es muy poderoso. Sí, porque creo que antes también había, pues con toda la época del paramilitarismo y otros grupos armados, había temor también por parte de artistas y demás de expresar ese sentimiento, lo que sentían, y pues porque había persecución. Sí, estamos en un momento también histórico en que la gente decidió también salir a las calles y expresarse. Eso lo vimos también recientemente pues en muchas luchas y manifestaciones populares, barriales y demás. Sería importante es cómo interpretar ese surgimiento de los murales como mecanismo de denuncia frente al conflicto relacionado al que ya habíamos mencionado. Pues hay una tradición realmente muy larga en Colombia y en el mundo de denuncia y de usar las paredes como una herramienta para gritar verdades incómodas, para subvertir las narrativas establecidas y las imágenes dominantes. Y sobre este tema, en particular, hay pues una larguísima tradición en Colombia de cartelismo, de murales, de graffiti, de lo más elemental, de stencil, de todas las formas, todas las técnicas gráficas usadas al servicio del combate callejero. Lo que pasa es que en esta coyuntura, creo yo, se da una disputa muy aguda, ¿sí? Hay una especie de guerra de las imágenes, que es una lucha por la verdad, entre unas narrativas dominantes y las verdades del régimen, y esa verdad a gritos de las víctimas y de sus aliados espontáneos en todo el país. Que ahí hay un encuentro muy feliz entre generaciones mayores, de mujeres sobre todo, madres, que terminaron haciéndose activistas. Muchas de ellas incluso pueden haber sido de origen conservador en su vida, pero que la injusticia y la brutalidad del régimen las convirtió en militantes, las convirtió en activistas, y terminan aliadas con un montón de jóvenes, de colectivos, y entonces se da esta disputa tan tremenda, porque al instalar en el espacio público esa verdad, que aquí hay un intertexto con el famoso mural de ¿Quién dio la orden?,
que era el que interrogaba sobre los falsos positivos, que fue censurado, que fue atacado muchas veces y que se volvió a hacer y que se viralizó. O sea, prácticamente todo el mundo sabe la existencia de ese mural. Y aquí este otro dice, las cuchas tenían la razón, o las cuchas tienen la razón, y aparece el personaje, se le da vida al personaje que es al expresidente Uribe, sobre un montón de cráneos, afirmando, yo di la orden. O sea, como que se vivifica el personaje, como para acentuar el hecho de que, basados en que esta realidad, esta verdad que se quiso ocultar, que se quiso sepultar como con la escombrera a los cuerpos de las víctimas, no podía ser acallada. Y entonces creo que allí es donde la reacción, pues, en primera instancia del alcalde de Medellín es tremenda, pero se le viene en contra, ¿no? Porque censura y lo que produce es una reacción en cadena en todo el país. Aunque hay que decir que eso no sé si lo vamos a comentar más tarde, que había un antecedente, hay una denuncia que hace un economista de la Universidad de Antioquia en un texto bellísimo sobre la guerra de los pinceles y los rodillos, donde narra cómo Fico llega a la alcaldía con la política de la limpieza y de blanquear la ciudad, y empezaron a limpiar, empezaron por lo que quedaba del estallido social. Por ejemplo, los grafitis y los murales que decían nos están matando. Entonces realmente, y empezaron a borrar todo lo que habían escrito, los colectivos siguieron pintando, les borraban, volvían a pintar, y ahorita podemos leerles algunas de las consignas tremendas que la gente le grita a la sociedad, a las élites de esa región del país donde el uribismo domina, como cantándole la tabla, como se dice popularmente, sobre un montón de hechos sociales que evidencian una degradación política y ética. Sí, qué interesante. Sí, ahorita las vamos a leer, ahorita, y creo que vale la pena recalcar, siento yo que es importante en el campo por lo menos de la cultura visual que nos interesa, como la reproducción, el papel de la imprenta en ese momento. Por eso traje, digamos, ese ejemplo, que era quién podía hablar. Estaba ligado a las formas de la imprenta, tocaba tener algo con que imprimir libros. Y fueron encarceladas y asesinadas en ese momento, sometidas a la enfermedad y a la desaparición. Pero entonces, ahora esos textos aparecen en otros escenarios. En las redes, por un lado, pero también empiezan a aparecer en las paredes. Y ahí se hace más visible ya esa guerra que antes ocurría oculta dentro de este dispositivo, la cárcel o el panóptico se metía ahí. Ahora está ahí porque la gente ve que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y eso es un fenómeno bastante interesante, de esa guerra que hay entre miradas, o ese pulso que hay entre miradas, que yo creo que es lo que vamos a analizar hoy. Sí, yo creo que eso es, pues durante un tiempo también los medios de enunciación cambiaron, formatos digitales, y era como no ver la censura en aquellos formatos digitales, pero se hizo evidente la censura ya en el espacio físico real, con brochas grises, pintura gris y demás. Es increíble lo que pasa, y bueno, deberíamos de también pensar desde la ética y la política una postura frente a las formas visuales de dominación. La desaparición de la voz del otro es la antesala de su desaparición. Sí, bueno, aludíamos ahora a la forma de dominación, porque históricamente la oligarquía colombiana ha usado lo que se llama métodos de guerra civil para dominar a la población. Crueldad. Sí, directa. Incluso entre ellos, para dirimir los conflictos entre las élites. Aquí han apelado al asesinato directo, y pues la práctica de la masacre y el genocidio, el asesinato político, la desaparición forzosa, el secuestro. Es decir, estos son métodos han sido constantes en el régimen político colombiano a lo largo de las décadas. Y claro, la censura apareció de muchas maneras, el encarcelamiento y la desaparición de líderes políticos y de líderes populares a lo largo de la historia. Lo que pasa es que pues, hubo un momento donde hubo una derrota muy tremenda entre los 90 y el 2000, que hay como el país como un cementerio, que asesinaron mucha gente y destruyeron muchas organizaciones sociales y sindicales. Pero después se reabre y se han dado varias coyunturas, teniendo las más duras entre 2019 y 2021 con los estallidos sociales. Venía un crescendo, ¿no? Donde el tema democrático era muy fuerte, la denuncia al uribismo. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2018 hubo un montón de actos públicos donde a Uribe lo abucheaban y lo gritaban en todos lados.
y hubo una movilización muy grande que llamaron por la paz también en el 2018, que fue gigantesca. Y luego vinieron los estallidos, y en los estallidos entonces irrumpe todas las reivindicaciones históricas de distintas épocas, porque está el problema de la tierra, está el problema del hambre, está el problema de la violencia política. Sí, aparecen todas sus formas, y esos estallidos también son un espectáculo de imagen y de performance. Las movilizaciones del estallido social estuvieron signadas por todo tipo de expresiones estéticas íntimamente ligadas a la praxis política de las comunidades. Había artistas y no había artistas, que eso ya no importa, había un montón de gente que apelaba a las formas artísticas para expresarse. Pero lo que yo quiero resaltar es que allí se planteó claramente un deseo de transformación profunda de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que sigue abierto. Y me parece que el acallamiento, bueno, por una parte es ocultar la verdad del asesinato, de la desaparición. En el caso de la Operación Orón, que ahorita nos tenemos que detener un momentito a recordar a qué nos referimos, acallar eso cuando empiezan a aparecer los datos, porque aparecen restos de osamentas que prueban lo que siempre dijeron las madres, que ahí estaban enterrados sus hijos, pero se sospecha que puede haber 400, 500 personas desaparecidas. Lo que pasa es que en 3 hectáreas, donde se volcan toneladas de escombros todos los días, pues es muy difícil la tarea de recuperación de los cuerpos. Pero lo que quiero decir es, esto yo lo ligo a eso otro, porque me parece que es muy fácil quedarse como en la memoria, como si fuera algo meramente nostálgico. La memoria yo la veo como algo íntimamente ligado a la lucha por transformar la realidad. Entonces, no por nada empezaron borrando los grafitis que quedaban del estallido social, porque el estallido social planteó la posibilidad de la transformación del país. Y estamos en eso, quienes queremos cambiar esta sociedad y no nos resignamos, y quienes hacen todo lo posible por acallar ese deseo y imponer una narrativa. Y claro, tienen los medios masivos de comunicación, tienen todos los recursos, tienen todos los canales para imponer una realidad, para imponer una narrativa, para imponer una visualidad también. Y sin embargo, irrumpe una imagen como esta en el escenario público, y eso es evidencia de que por muy poderoso que se vea ese régimen y todo ese poderío, por muy poderoso que se vea, tiene un montón de fisuras, y por abajo hay un sentimiento que todavía no desaparece. Sí, yo coincido con Raúl en que en la historia de Colombia el pueblo colombiano nunca ha sido sumiso. Es un pueblo que se ha sublevado varias veces, es un pueblo insurrecto. Los que sí han sido sumisos son las élites. Incluso ni siquiera han sido capaces de aprovechar esas sublevaciones. Por ejemplo, en la independencia, los ejercicios populares que hubo para para la independencia no son visibles, sino son los discursos de los próceres, en primera instancia. Y en el Bogotazo, por ejemplo, las élites liberales como no aprovecharon el momento, ¿no? y nunca lo han hecho. Es decir, yo creo que también en el momento y la coyuntura en la que estamos tienen mucho susto de que esos estallidos sociales se vuelvan a prender. Siempre le han tenido pavor a eso, obviamente. Y a la verdad, y en medio del juicio al expresidente Uribe, que vuelva otra vez y se ponga sobre la mesa, ¿no? En la escena pública, que él dio la orden, y porque además esto es una verdad histórica. Es decir, hubo un consejo de seguridad en el 2002, cuando el alcalde Luis Pérez llama a Uribe y estaban instalando la política de seguridad democrática, y el presidente Uribe viaja con la ministra, digo yo, infausta ministra Marta Lucía Ramírez a Medellín, y realizan ese famoso consejo de seguridad, y ahí es donde deciden la Operación Orión, que es una operación de más de 1.500 personas, entre policía, ejército, CTI, DAS, con helicópteros y tanques, a tomar una comuna para combatir a las milicias de todo tipo que había ahí, ¿no? Pero hay que decir que en ese espacio había una disputa entre paramilitares y milicias, y que cuando entran, claro, hay combate con las milicias, pero es una operación conjunta entre todo eso que digo, más los paramilitares, y hay declaraciones de don Berna, ¿sí?, que comandaba el frente que operaba allí, donde dice, sí, nosotros hicimos el trabajo de inteligencia previo, estuvimos durante el operativo y después nos quedamos a asegurar el territorio. Entonces, claro, que se vuelva a discutir todo esto, ¿no? Y que incluso hubo paramilitares como Móvil 8 que confesaron que ellos sí habían asesinado y enterrado gente allí, y dieron las coordenadas para decir en una zona específica en La Arenera, ahí nosotros sepultamos a un montón de gente que asesinamos.
Entonces, claro, estas son cosas que no se quieren oír, ¿no? Que esto no se recuerde, pero por eso es muy importante esa voz que dice, esto no se puede olvidar, esto es un hecho, esto ocurrió, esto es verdad, y esto es verdad después de que han descalificado a quienes han denunciado esto por mucho tiempo. Y ahora la siguen descalificando, ¿no? Porque hay una sistematicidad en la negación, ¿no? El imponer todo un aparato para encubrir la realidad. Y ahí estaba, por ejemplo, alevosamente Néstor Morales lanza semejante sospecha por la radio a miles de personas diciendo, ¿y quién nos puede asegurar que los familiares no metieron los cuerpos allí? Que es, Qué infamia, ¿no? Que es una infamia, claro, pero no es solamente entonces mentir, sino tratar de descalificar moralmente a esas figuras que son esas mujeres que son un ejemplo de lucha en ese país, esa es la verdad. Entonces un intento por descalificarlas, por destruirlas moralmente, pero creo que nada de eso les salió bien, y eso es lo que me parece más importante. Sí. Sí, y en ese, pues ahí tocabas algo muy importante sobre la performatividad. Cómo es esa lucha también en esos lugares, en el espacio público, en la calle, cómo se involucran muchas otras personas. Quisiéramos explorar un poco sobre ese valor de la memoria, la imagen, como su performatividad en el espacio público. Sí, a mí con esto de la memoria, porque es un tema muy importante y crucial, y en la formación de maestros y maestras creo que es fundamental. Sin embargo, se ha puesto de moda y a veces cuando las cosas se ponen de moda tienden a banalizarse. Entonces, cuando yo hablo de estos temas con los estudiantes, siempre les digo, en estos asuntos de la memoria es muy importante tomar partido, porque la memoria siempre está en disputa. Siempre son unos relatos dominantes y otros relatos que tratan de prevalecer, que son las voces de los oprimidos y las oprimidas. Siempre esto es en disputa, entonces no se puede hacer una memoria feliz y tranquila. Cuando uno se pone a hacer memoria se pelea con mucha gente, porque tiene que decir, no es cierto lo que dicen, porque tiene que decir, nos han acallado, y en este caso es una verdad demasiado grande, es una verdad cruenta, pero es una verdad demasiado grande que no pueden ocultar. Por más toneladas de escombros que echen, ¿no? Por más toneladas de datos, de mentiras que pongan en circulación por los medios masivos de comunicación y por las redes, esta verdad existe y aquí estamos. Pero esa memoria se da justamente en esa pelea. Y las imágenes vienen a reforzar esa pelea. Entonces ahí aparece también un arte, que es un arte de combate, que también ha ocurrido en muchos lugares en la historia del arte y aquí en Colombia también. O sea, un arte que está ligado íntimamente a esas prácticas de resistencia de los que luchan, ¿cierto? Ya te digo, donde confluyen artistas y no artistas. Oye, hay algo interesante frente a lo que dices y amarrándolo también esa forma de gobierno desde la crueldad, que yo creo que es una de las formas en las que las élites han dominado en Colombia. La crueldad necesita ser visible, las formas de la crueldad, pero en Colombia, como en el panóptico, como en el caso de los falsos positivos, las crueldades ocurren en lo oculto, nadie las ve. Descubrimos tiempo después tal vez los huesos. Luego la performatividad de esa crueldad es el vacío. Es ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi mamá, mi papá? ¿Sí? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde están? Y que nadie haga nada y que no pase nada y que nadie responda. Esa es la performatividad de esa crueldad. Y el hecho de que la estemos develando es una lucha contra ella. Es una confrontación directa con esa forma de crueldad que ha gobernado durante tanto tiempo a Colombia. Sí, bueno, vamos a una pausa institucional y ya continuamos con esta charla tan interesante. Ya volvemos. Estás en modo Gabinete de Curiosidades de la Pedagógica Radio. Bueno, continuando con eso que señalaba Santiago, con la performatividad, con la crueldad, con el uso de los medios constante también, los medios alineados con estas élites, pues poniendo en tela de juicio la verdad, ¿sí? El testimonio,
de estas personas que tanto han sufrido, revictimizándolas, haciendo creer que es un invento de ellas, ¿sí? O que realmente ellas fueron hasta ese lugar y sembraron como sus cuerpos allí en este lugar. Yo creo que tenemos sí, como una potencia también de las imágenes y de la memoria, aunque también hay que repensarnos en que estas imágenes pueden ser potentes también para estas nuevas generaciones, porque creo que hay unas nuevas generaciones que no vivieron estos procesos y están con heredan otro tipo de narrativas. Y eso lo vemos con aquellos chicos que salen a borrar también los murales, que cuando les preguntan que si saben un poco de eso que pasó antes, pues realmente no saben, como alineados a otras mentiras o a otros discursos allí. Pero la imagen sigue siendo potente, ¿sí? Sigue siendo rompiendo como las barreras de tiempo y espacio. ¿Cómo vemos la potencia de estas imágenes frente a estas imágenes del poder establecido por las miradas dominantes? ¿Sí? Y cómo entenderlas. El primer síntoma, le decía yo a algunas personas cuando empezamos a hablar de esto, es que la respuesta irada, ¿no? El escándalo que armaron, que son señales de que cabalgamos, ¿no? Claro, porque el que se ponga otra vez en el terreno esta afirmación, estas denuncias directas al expresidente Uribe y esta responsabilidad del Estado en su relación con el paramilitarismo en periodo preelectoral y en medio del juicio a Uribe, pues es algo que les causa mucho escozor. Yo decía que ya en una conversación que aquí en una clase que hicimos, que incluso Fico tuvo que decir, que es muy interesante, ¿no? Porque pues, Fico es un cínico y, digamos, una figura canallesca, digamos, de lo ruin de la política colombiana, pero tuvo que decir, yo estoy de acuerdo con lo de que la escuchas tiene razón. Es increíble, es decir, se vio obligado a decir eso. Bueno, para luego decir que el problema era cómo usaban eso para descalificar al presidente y acusar al gobierno nacional y eso. Pero el hecho que esta figura tuviera que decir eso es muy importante, ¿sí? Porque yo insisto en esto de que hay un sentimiento democrático, hay una lucha tremenda por cambiar el régimen político colombiano que sigue abierta, que no se resolvió con el cierre del estallido social, que no se resolvió con este gobierno. Y yo creo que hay que seguir diciendo, no, los grandes problemas por los que salimos a luchar siguen vivos, siguen vigentes. El problema del hambre, el problema de la tierra, el problema de la desigualdad, el problema de la dominación extranjera del país. Todos esos problemas están vivos. Entonces, pero claro, siempre lo más agudo de esa lucha es la lucha democrática contra la matanza del régimen, contra la masacre, contra el genocidio. Yo creo que esas imágenes cumplen un rol educador. Eso me parece muy importante. Educan la mirada, educan en la idea de que la verdad es algo fundamental, educan en que hay que rebelarse contra lo que está mal, educan en que hay que unirse, porque es que esta es una forma de arte callejero que se practica colectivamente en solidaridad con la olla de por medio. Es una invocación a unirse para seguir peleando. En ese sentido yo creo que es fundamental esta práctica, ¿sí? No es un arte ensimismado, replegado, ni del artista genio ni nada por el estilo. Es un arte íntimamente ligado a esa lucha democrática en la calle. Y en ese sentido creo yo que es un buen síntoma de lo que hay que seguir haciendo. Porque hay que retomar la lucha callejera porque es que el problema es que esta realidad atroz persiste en el país, ¿sí? No solo es que la verdad, porque no se sabe dónde están los cuerpos, digamos, porque aparezcan, sino que siguen masacrando. Día a día en las regiones de ese país se masacra gente. Y nosotros tenemos que educar en que eso no está bien y que no es cierto que estamos en el mejor de los mundos posibles y que esa realidad hay que transformarla. Entonces yo creo que ese arte también es una invitación a eso, ¿no? A ese deseo de transformación de la realidad y que eso se hace en colectivo y eso me parece fundamental. Sí, qué importante todo eso que señalas, profe Raúl. Y bueno, tenemos un momentico para seguir después charlando sobre este tema. Un momento en nuestro programa para que nos recomiendes algo y me habías comentado que de pronto querías leernos un texto. Sí, en realidad unas consignas que aparecen en un texto
que escribió un economista de la Universidad de Antioquia que denunció esto de la guerra o narra esta historia de la guerra de los pinceles y los rodillos, ¿no? Que cuenta cómo fue que el gobierno Fico llegó limpiando las paredes y los colectivos le saltaban. Pero es que me llamó mucho la atención porque cantaron muchas verdades, como por ejemplo, algunas consignas que pintaron y que se las borraban. Por ejemplo, dibujaron una represa y decía hidrofango. O por ejemplo, ciudad innovadora en narcogobernabilidad. O por ejemplo, el prostíbulo infantil más grande del mundo. O por ejemplo, turismo sexual, solo euros. Bueno, y así por el estilo. Porque ahí hay otras denuncias de prácticas sociales de explotación, en este caso de las niñas, de los extranjeros que vienen y que tienen aliados poderosos para poder hacer eso, entrar y salir del país. Y entonces son denuncias también muy importantes. O sea que esto evidencia que hay contradicciones muy duras que no se pueden callar, ¿cierto? Y una que me pareció fundamental al cierre que él requiere ahí es, dice, la mugre está en el alma, ningún detergente la limpia. Contra la pretensión de limpieza y de borramiento, pues ahí estaba la afirmación de ese tipo de verdades. Y sobre los recomendados, sobre ese tema en particular, yo creería el dossier de la revista Noche y Niebla del CINEP de 2003, que es la primera que hace como un informe, como narrando la otra cara de esta historia de la Operación Orión. Está, por supuesto, el informe del Centro Nacional de Memoria e Historia, La huella invisible de la guerra, de 2011, que es sobre desaparición forzada en la Comuna 13. Y tienen un libro muy lindo conmemoratorio de los 20 años en 2022, que se llama Memoria, Arte y Vida, Comuna 13, Vereda La Loma, que son relatos de los colectivos, de los grupos de la Comuna 13 que narran su historia de lucha por el derecho a la vida y al territorio. Y quería mencionar la película En la tormenta, porque es que la figura del señalador que aparece en la fotografía de Jesús Abad Colorado aparece también en la película En la tormenta, que es sobre la violencia de los años 40-50. Y ahí aparece la figura del niño que señala cuando llegan los conservadores a incendiar las veredas. Aparece el niño que señala. Entonces quiero decir que aquí hay una serie de imágenes que se encadenan un poco para hacer esos vínculos sobre las formas de la atrocidad. Y por supuesto las mismas fotografías de Jesús Abad. Raúl, y bueno, tal vez con ánimos de seguir con la discusión y darle un giro hacia el cierre del programa, queríamos como apuntar un poquito o comenzar a apuntar toda esta temática centrada pues en la manera de ver esto que hemos ido hablando hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo lo pensamos hacia el futuro? ¿Cómo lo podríamos plantear hacia el futuro? Obviamente desde la acción social, desde nuestras disciplinas o de la indisciplina, ¿no? También lo que hacemos por fuera de la academia. Entonces, con ánimos de dar ese giro y direccionar todo hacia ese norte, le damos, paso a nuestra sección Miradas Indisciplinadas. Miradas Indisciplinadas en Gabinete de Curiosidades. Bueno, con esta idea también, como dice, este viraje y darle la vuelta, queríamos como preguntarte cómo vemos el futuro de esta coyuntura, en la visualidad, esta disputa, cómo se está dando y qué proyectamos o cómo está el panorama. Pues en la visualidad y en todo, en la sociedad. Yo creo que uno en Colombia siempre vive diciendo este es un momento difícil o este es un momento crítico. Pero yo quiero como darle mucho peso a lo esperanzador que es esa lucha de estas madres y de estos colectivos. Porque pues ha habido un intento de borrar también lo que fue el estallido social. Siguen presos los chicos de primera línea a los que los medios de comunicación convirtieron en crímenes, cuando no eran más que gente que tuvo que armarse con
con palos y piedras para defender a su comunidad y que estaba reclamando comida, educación, paz. Y esa es una deuda de este gobierno con esa lucha democrática. Hay un montón de problemas así que siguen vigentes. Y me parece que ese ejemplo de lucha de las madres, de los colectivos, y luego la respuesta que ha habido en el país de manera espontánea en un montón de lugares, son esperanzadores, que plantean la posibilidad de retomar esa pelea comunitaria y callejera. El que aquí estemos recuperando los murales nuestros que fueron vandalizados junto con las familias, es mandar un mensaje claro de que no nos vamos a callar, que reivindicamos esa memoria, que esa memoria es parte de lo que somos y es parte de la lucha que hay que seguir dando. Yo creo en eso, la educación tiene que ver con el deseo de transformación social, con la idea de que surjan nuevas formas de ser también, pero eso no puede emerger si no pues cambiamos este mundo así como está. Y yo creo que eso es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje de lucha también, porque me parece que inevitablemente, como digo, todos estos problemas están vigentes. Yo creo que estas formas artísticas son como una invitación a seguir en la pelea y en el campo educativo. Y acá, bueno, el papel que el arte puede jugar cuando toma partido, cuando se pone del lado de los oprimidos, cuando no se deja comprar, cuando no se deja acallar, ¿no? Cuando no es condescendiente con los poderosos. A mí me gustaría, estoy de acuerdo completamente con Raúl, y había una pregunta que hacía Elkin antes de la potencia de las imágenes, o por la potencia, ¿cuál es la potencia? A mí me parece que, y en términos de Huberman, porque además la potencia viene por ahí, este asunto de la potencia o la imagen potente viene de ahí, me hace pensar en algo que mencionabas en las consignas, ¿no?, del libro, y es hidroifango fue que lo llamaban, y me hace acordar del río Cauca y este dique que le arman al río Cauca, y finalmente como el río Cauca, a pesar del desastre que implicó todo eso, que era un mar de corrupción y demás, y de otras cosas como desapariciones y otras, rompe ese dique, ¿no? El río lo rompió. Y yo creo que hay que pensar, esa esperanza que hablaba Raúl, es como ese río. Yo siento que hay un muro infame que está tratando de atracar o de atancar toda esta fuerza enorme que tiene esta memoria, que se ha ido acumulando, porque es que esto lleva desde el inicio de nuestro país, de nuestra nación. Y creo que el papel de las imágenes, para no irme tanto por las ramas, es el de fisurar ese muro. Paradójicamente aparecen las imágenes que hemos estado hablando hoy, aparecen en muros, ¿sí? Y eso es abrir pequeñas grietas en ese muro, y se van abriendo, y es por esa pequeña grieta que se empieza a abrir una gran grieta, y después se descuelga todo. Digamos, el río se descuelga. Yo creo que siento que estamos en una coyuntura en la que es posible, o sea, se han comenzado a abrir fisuras grandes en ese muro, ¿no? Y por eso esas reacciones tan intensas sobre esas imágenes. Como ponerle plastilina al hueco, ¿no? Sí. Tapar el huequito por acá, y les empieza a salir por el otro lado, y lo tapan y se les sale en el otro lado, ¿no? Parece como una cosa caricaturesca. Pero yo creo que esa forma caricaturesca de velar este discurso también nos habla y nos deja en evidencia la decadente de este poder opresor que ha estado sobre nosotros. Sí, es infame, está en ruinas, es cínico, hace todo lo que puede por prevalecer, y quiere convencernos de que el mundo es así, tal cual como ellos dijeron que era. Me hacías pensar, tú decías Huberman, yo pensaba en Grusinski y La guerra de las imágenes, el famoso libro de los 90, donde plantea cómo parte de la dominación colonial, parte muy importante de la dominación colonial, era la imposición de imágenes y rituales que los occidentales colonizadores imponían a las comunidades indígenas. Y cómo los indígenas se dieron la maña para subvertir esas imágenes y esos rituales y empezar a posicionar ahí sus propios temas, sus verdaderas creencias, sus verdaderos sentires. Esa guerra de las imágenes es un síntoma de una guerra más grande de los oprimidos
contra esos opresores. Y creo que así ha sido a lo largo de la historia. Ahí tenemos ese ejemplo tremendo, pero que ahora también, porque uno pensaría, tienen todo el poder, tienen todos los medios, aplastan, sí, y sin embargo les pintan un muro y enloquecieron y empezaron a florecer muros por todos lados. Claro, porque yo insisto en que ese sentimiento sigue vivo y lo que pasa es que eso se quiere acallar y se quiere tapar, y parte de nuestra labor es que no se puede acallar, que está vigente esa lucha y que hay que retomar las banderas de ese momento tan tremendo que fue el estallido social. Sí, porque no hay cambio, transformación sin memoria. La memoria viene atrás de nosotros como decía, como el río Cauca, atrás de nosotros empujando hacia adelante para que no se olvide y para que realmente exista una transformación. Y es muy importante también el tipo de manifestación, ya no será en el muro pequeño, sino gran formato, y eso también los movió, o sea, ya era el mensaje gigante que les aparecía y que se podría ver desde cualquier lado de la ciudad y ya no podía alejar la mirada desde el edificio, no, allá estaba, y decir, bueno, la verdad tiene color, mientras que quien desea tapar esa verdad es gris oscuro. Muy bien. Sí. Y es casi un arte monumental, es curioso, el arte callejero, siendo en este caso un arte de combate insurrecto que está en una disputa muy tremenda con los poderosos, y sin embargo se da el lujo de ser así gigantesco. Bueno, y lo es porque concita muchas manos, muchos apoyos, ¿sí? Mucha gente que está ahí, que siente que tiene que apoyar. Y eso me parece fundamental, hay que apoyarse en eso porque creo que esa es la semilla de lo nuevo que hay que seguir construyendo desde lo educativo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en eso de la semilla y de la forma en la que operan, es muy chistoso porque hemos visto, por ejemplo, acá en Bogotá que uno de los perfiles de las personas que ocultan y pintan de gris, ni siquiera son muchachos que les ofrecen la idea de que haciendo eso van a tener carrera política. Y entonces consiguen un par de amigos de la universidad para ir y tapar, porque eso les va a dar carrera política, ¿no? Es como autogestione su propia forma de vetar a esta gente. Sí, es una cosa totalmente neoliberal. Pero por el otro lado lo que se está oponiendo es lo colectivo. Exactamente. De ahí la importancia en que eso no desfallezca. Si floreció no se puede dejar de plantar. Esa semilla, esa imagen, no se puede dejar de plantar, ¿no? Si floreció. Porque dejarla de plantar sería permitir que ese veto florezca y sí, que ese gris que se instituya en las almas, como decíamos ahorita. No, y vuelven a imponer un discurso sobre el arte hegemónico, de que hay unas manifestaciones que son realmente arte y otras no. Hay varios lugares de enunciación y el arte puede tener varios lugares de enunciación, desde lo social o político o otro tipo de estéticas también, pero aparecen otros discursos allí, aunque hay un verdadero arte, ¿sí? el bonito, y este no, eso no es arte. Entonces no hay que caernos tampoco en ese error, ¿sí? De pensar que son distintos, ¿sí? Son lugares de enunciación, otros desde lo comunitario como marcaba Raúl, pero comparten similitudes también sobre la memoria y demás. Ese es como... No hay que caer allí. No, y que el arte tampoco nos pertenece a nosotros, sino que justamente en Colombia hay una tradición larga con el graffiti sobre todo, pero también con el tejido, por ejemplo, de mucha gente que no se llama artista y que sin embargo ha hecho de esas formas sensibles un mecanismo para dar su lucha y darle sentido a la vida. Entonces creo que ese fenómeno también es muy importante, o sea, no es que sea algo nuevo, sino que hay que seguir reivindicando que esa acción y esa forma sensible nos pertenecen a todos. Y cuando decidimos luchar aparecen ahí como un recurso. Entonces, claro, a veces confluyen colectivos de gente que sabe de arte, que se formó en algún lugar, con gente que simplemente tiene el deseo de expresarse y de poner esa verdad. Y hay mucha más verdad en ese arte que en todo el arte así encumbrado, digamos, de todas las épocas. Porque ahí está el dolor de un pueblo y está ese deseo de transformación del mundo. En eso del arte encumbrado, también allí existe esa disputa por adueñarse de la creatividad del otro, mucho más avanzada. Casi está a punto de instituirse completamente.
Pero yo creo que sí, el punto no está ahí. Ahorita muchos concentran sus miradas como en lo que está pasando con el Ministerio de Cultura, con los escenarios del arte tradicionales, los circuitos, etcétera. Pero yo personalmente creo que lo importante está pasando también, porque pues soy de cultura visual, me interesa ese campo y ahí no nos interesa qué es arte y qué no. Me interesa lo que está pasando afuera y creo que lo importante está pasando allí. Está pasando allí, en la escritura del graffiti, que además es la matriz del graffiti, entre otras. Bueno, profes, se nos está acabando ya el tiempo, pero nos quedan unos minutos. Si quieren decir una última cosa, mandarle un mensaje a nuestra audiencia, ¿qué les podemos decir frente a todo este tema? ¿Cómo concluimos? ¿Cómo cerramos? Es imposible cerrar o concluir. Seguimos en la disputa. La disputa sigue abierta y tenemos que prepararnos para desarrollarla, yo creo, para seguir nutriéndola, para seguir retomando los elementos históricos y políticos que alimenten este deseo de cambio. Todo nuestro apoyo a las víctimas, todo nuestro respaldo a las madres y a las familias que han estado en esta pelea. Y creo que esta coyuntura favorece que esa pelea se profundice. Yo quiero insistir en esto, porque que se conozca toda la verdad, que se castigue a los responsables, que me parece que sigue siendo fundamental. Yo soy de la vieja consigna ni perdón ni olvido, ¿sí? O sea, esta atrocidad no se puede perdonar ni se puede acallar. Entonces, todo nuestro respaldo a esas familias y a esas madres que están dando esa pelea, que son un ejemplo ético y político para todos y todas, son un gran ejemplo. Y creo que hay que seguir alimentando esa disputa, trayendo a cuento estas historias y fundamentando ese peleo, ese deseo de lucha. Pero sobre todo yo creo seguir reconstruyendo los vínculos comunitarios, porque después de la pandemia gran parte de esos vínculos se destruyeron y es en la individualidad donde perecemos, ¿no? Que es a donde el sistema nos quiere conducir. Pero hay muchos indicios de que es posible recuperar, reconstruir los vínculos comunitarios, porque es desde ahí donde vamos a dar la pelea y es ahí donde uno se salva, ahí donde uno se siente triste y deprimido y encuentra, en Latinoamérica nos hemos salvado en esa lucha comunitaria y creo yo que ese es el horizonte y es la felicidad de ser maestro, la posibilidad de ayudar a reconstruir, digamos, ese sentido de lo comunitario. Gracias, Raúl, por estas palabras. Un agradecimiento muy especial al profe por acompañarnos en esta charla tan especial, al profesor Santiago Valderrama y bueno, quien les habla, Elkin Hidárraga. Esto fue Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.